Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Bienvenida, bienvenido otra vez más a un capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un nuevo mundo. Te saluda Alejandro Jardines y me llena de mucho gusto saludarte el día de hoy. Gracias por darle clic, gracias por permitirnos acompañarte en donde estés, ya sea en tu coche, en casa, esperando un vuelo o donde quiera que estés. Y bueno, continuando con la temporada que estamos en curso, como bien saben todos ustedes, estamos hablando de comunicación. Y estamos hablando diferentes aspectos de la comunicación en la empresa y de cómo este tema se vuelve crucial o se vuelve un factor, ya sea de éxito o de fracaso en un proceso de cambio. Y el día de hoy tenemos un tema que en lo personal me suena muy interesante, un tema que quizá ha sido motivo de charla en tus comidas, con tus colegas, con tu familia, que es la comunicación intergeneracional. Como bien sabes, últimamente hemos estado hablando de la generación de los millennials y de las, digamos, características que tiene este grupo demográfico. Hemos hablado también de otra generación que tenemos la dicha de tener aquí con nosotros a tres de ellos, a los baby boomers. Y actualmente hay una generación todavía más nueva, más joven que los millennial, que le llaman centennial. Y bueno, un tema bastante interesante es que estas generaciones, y por ahí también se me están olvidando la generación X, que está en medio entre los baby boomers y los millennial, y estas cuatro generaciones en este momento les toca trabajar juntos. Y si bien es cierto que al representar diferentes sectores demográficos, pues cada uno va a tener motivadores diferentes, intereses diferentes, formas diferentes de trabajar. Y comúnmente, de acuerdo a las charlas que a mí me ha tocado tener, decimos, híjole, la generación de los jóvenes, qué difícil es trabajar con ellas. No quieren trabajar, lo quieren todo fácil, etcétera. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, vamos a ver si es cierto eso, o bien qué tenemos que hacer para poder conjuntar estas diferentes voluntades en una empresa en donde actualmente nos toca interactuar a todos ellos. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade y a Manuel Jardines. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Muy gracias. bien, gracias, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchas gracias por incluir el saludo característico, ingeniero. Muy bien, pues vamos a entrarle al tema. Si bien es cierto, hay diferentes teorías que nos dicen, oye, los millennials son los que nacieron de X año a Y año, los baby boomers de tal año a tal. Y eh, no está muy claras las fronteras de dónde es uno, dónde es otro. Hay gente que dice que son aquellos que nacieron, los millennials, por ejemplo, de 1980 a 1995. Hay otras personas que los ubican todavía en otra ventana de tiempo. En fin, pero pues yo quisiera iniciar esta conversación preguntándoles a ustedes que les ha tocado liderar diferentes grupos y que seguramente en sus grupos de liderazgo han estado personas de estas cuatro generaciones, quisiera preguntarles cuál puede ser, digamos, el factor que diferencia
una generación a otra? ¿Es acaso el acceso a la tecnología? ¿Es acaso las costumbres que tenían en casa desde muy jóvenes? ¿Es acaso el entorno escolar al cual fueron expuestas estas generaciones? Desde el punto de vista de ustedes y de sus experiencias, ¿cuáles son esos factores que diferencian o marcan tan fuertemente estos grupos demográficos y que nos ha ocasionado, pues, déjenme decirlo así, con todo respeto a nuestros escuchas, sin afán de señalar o ofender a alguien, pero ha ocasionado problemas, ha ocasionado a lo mejor por ahí alguna discusión, etcétera. ¿Cuál será ese factor? Y junto con esa preguntita, otra más, saber si cuando ustedes empezaron sus carreras, si también existían esas diferencias generacionales y que esas diferencias generacionales provocaban que tener que adaptar modelos de trabajo. Ujú. Alvin, si me ayudas a empezar. Claro. Primero que nada, me gustaría eh, puntualizar aquí de que no estamos tratando de grupos homogéneos, ¿sí? Muy bien, sí. Y, Oh, y en su heterogeneidad, hasta son diferentes de regiones a regiones, países a países, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de las diferencias generacionales en la forma de consumir información, consumir alimentos, a organizar su tiempo, priorizar sus cosas, ¿sí? Y eso es donde nosotros estamos. La diferencia muchas veces, la tecnología marca un punto de diferencia, pero no siempre es el driver de qué tipo de información tienen. De hecho, es decir, solíamos ser muchísimo más conservadores en mi generación y ahora veo jóvenes que son aún más conservadores en sus tendencias, ¿sí? Al mismo tiempo que parece que se les pegó el iPhone a la mano, ¿no? Y la, a tu segunda pregunta, es decir, y eso es una cosa que yo sentí, es decir, en la época cuando yo estaba en la organización, muchas veces yo era el que estaba más avanzado tecnológicamente porque a mí me encantaban las computadoras, ¿sí? Y muchas veces eso llevaba a roces con colegas, jefes, que tenían una forma más, eh, no Tradicional, diría sí. racional, pero más pausada de hacer las cosas, Ok. ¿sí? Eh, y lo mismo está ocurriendo hoy, pero eso con gasolina, ¿no? Eh, la, una cosa que yo en mi carrera no vi cambiar son las fundamentales, ¿sí? Es decir, todavía los viejos, los semiviejos, los jóvenes y los muy jóvenes, todavía tenemos un código que tiene muchas similitudes, que es muy parecido. Sí, la sensación de lo que es fair, de lo que es justo, ¿sí? La sensación de lo que es la equidad, es decir, el trabajo premio, ¿sí? Eso es mucho. Aunque, y me miras Alejandro, sí, sé lo que estás pensando. Muchas veces, hoy día, los jóvenes a nosotros nos parecen perezosos. Sí, Quieren tener todo por muy poco trabajo, ¿sí? híjole, y le acabas de dar ahorita uno de los temas con los
¿Cuál es? Yo creo que regularmente es el disparador de esas conversaciones que hace rato les decía, ¿no? Pero Este, suponiendo de que los básicos, estas cosas fundamentales, estas cositas que nosotros llamamos valores, sean similares, ahí se pueden construir puentes. Que No sé creo, qué piensas. si me permites construir sobre eso, Alejandro y Alvin, yo creo que ese es el punto primordial de la comunicación intergeneracional, ¿sí? El compartir los valores, eh, la empatía y la búsqueda correcta de ello, porque siempre ha existido, perdón que lo diga, siempre ha existido una convivencia multigeneracional. No es la primera vez durante toda la evolución del hombre que hemos estado conviviendo una generación con otra y con otra y con otra. ¿Qué características tiene hoy por hoy esto? Es la velocidad con la que ha cambiado lo que ya comentaron ustedes, la tecnología. ¿Sí? Como, como lo comenta Alvin de manera muy padre, parece que en lugar de ponerles ahora una etiquetita a los babies en la maternidad, les ponen un iPhone y entonces ya lo distingues por el iPhone que traigan, ¿no? Porque casi, casi nacen ya con el celular en la mano. dispositivo, claro. Ya los más avanzados ya traen una tablet. Pero, pero el nombre del juego es, como lo dice, y lo dice muy bien Alvin, la convivencia intergeneracional se va a dar, o sea, si yo comparo cómo se comportaba mi padre, cómo se comportaba mi abuelo, cuál era la relación entre mi padre y mi abuelo, cuál era la relación entre mi abuelo y yo, cuál era la relación entre mi hermano mayor y yo, etcétera. Siempre vamos a ver esas conexiones intergeneracionales. ¿Por qué entonces se siguen comunicando? ¿Por qué entonces sí se puede hacer eso? Porque se van construyendo esos puentes, porque se van buscando esos valores en común para poder entender esa situación. Eh, un comentario que hice en algún corrillo por ahí, les digo, si no fuera así, yo no me pudiera estar comunicando con mi nieta que tiene 3 años, ¿no? O con mi nieto que tiene 3 años y que incluso está a varios miles de kilómetros de donde vivimos uno y el otro. Y sin embargo existe comunicación, existe, ¿por qué? Pues porque hay un valor en común para poder establecer dicha comunicación. Entonces, sí es cierto, hoy tenemos características mucho más aceleradas. Yo creo que la velocidad es la que ha cambiado eh, para la incorporación de innovaciones tecnológicas. Y eso ha traído características más rápido, características que han cambiado el entorno más rápido que en otras ocasiones, en otras épocas, ¿no? Juan Antonio. Sí, miren, antes de darte respuesta, Alejandro, a las preguntas, quiero enriquecer ese comentario de que la tecnología ha sido fundamental en todo lo que han hablado Manuel Alben, pero todavía tiene un aderezo tremendo. Han cambiado costumbres y una de ellas, por ejemplo, el home office. En nuestra Claro. época, tú no ibas a la oficina y te descansaban un día, ¿sí? Claro. O sea, la tecnología y ciertas costumbres nuevas como el home office, horarios más relajados, hacen más compleja esta situación, ¿no? Ahora, eh, para mí, el factor de esa diversidad es que hay intereses y valores diferentes. Cada generación tiene su referencia, que para mí cae en la palabra comportamiento.
y con dos características fundamentales. La actitud y la voluntad hacen una diferencia muy grande. Y ahí es donde se afectan los valores y los puentes que hacen referencia de mucho fondo Manuel y Alvin, o se crean muy grandes o se crean muy pequeñitos o el puente nace fracturado, ¿sí? Y en respuesta a la segunda pregunta, en nuestra generación teníamos modelos muy definidos, ¿sí? Había menos diversidad de esos factores que hoy afectan. Nosotros teníamos fundamentales muy claros, muy definidos, ¿sí? Y con acciones, voy a poner uno muy práctica. Creo que a los tres nos enseñaron a trabajar siempre en equipo con un objetivo común, ¿sí? Con mucha seguridad, confianza y respeto. Digo, y me hace mucho sentido lo que me comentan. Número uno, el comentario con el que empezó Alvin. A ver, no generalicemos, no son grupos homogéneos, ¿no? O sea, Ujú. no todos los millennials piensan igual, no todos los baby boomers van a pensar igual, no Oh. todos los centennials van a pensar igual. Oye, que hay cosas muy en comunes y características muy en comunes, pues claro, por el entorno que los refleja, ¿no? Eh, comentas, Juan Antonio, algo y Alvin también lo llegó a tocar. Los esquemas de trabajo que hoy la gente joven pide, demanda, y a lo mejor pide o demanda no de manera implícita, sino tácita. ¿Por qué? Pues porque llegó tarde. ¿Por qué? Porque se quiere ir temprano. ¿Por qué? Porque quiere pedir permiso porque tiene un tema personal, etcétera. Eh, que en el pasado, como bien lo dices, era tan estructurado, tan rígido, que pues era impensable decir, oye, los viernes me voy a ir temprano, digo, como referencia, hoy estamos grabando en un viernes, pues a lo mejor era poco pensable decir, oye, el viernes nos vamos a mediodía, Es este, viernes y el cuerpo lo sabe, ingeniero. como una frase que dice acá por el ingeniero Juan Antonio, ¿no? O bien, oye, situaciones que incluso para mí, siendo joven, se me hacen a veces complicadas, difíciles de entender, pero vaya, es una realidad. Cuando la persona te pide algún permiso, la persona te dice, oye, hoy no puedo ir a trabajar porque tengo un problema personal. Y dices, bueno, pues cuando es un tema personal, lo entiendes. Pero el tema es que el tema personal era relacionado con una mascota o era relacionado con algo que quizá anteriormente no le dábamos la importancia que hoy sí le da la población, porque si bien es cierto, hoy esa mascota es parte de su núcleo familiar, ¿no? Y así es como yo lo he entendido y aceptado digamos, entender a los más jóvenes que yo, decir, oye, es que esa mascota es miembro de la familia. Y si se enferma esa mascota, es como si se enfermara tu hija. Pues, ¿qué harías tú si se enferma tu hija? Pues obviamente pues la llevo al médico, busco cómo aliviarla, ¿no? Y a lo mejor esa diferencia de los intereses son los que nos llevan al conflicto, ¿no? Y que por lo que les entiendo, habría que para poder lograr que esas generaciones se comuniquen, habría que tener empatía, ambos grupos o los grupos que estén ahí, y entender cuáles son los valores y cuáles son los motivadores de cada
y ahí a lo mejor yo diría la diferencia, no de cada generación, de cada persona, ¿no? Claro, Porque, insisto, no podemos generalizar, Alvin. Hay una cosa que yo quisiera resaltar, y aquí voy a entrar al campo minado que se nos presenta todos los días. Hoy día tenemos un volumen de información que se nos derrama encima, algo extremadamente grande, ¿sí? Y muchas veces extremadamente desencontrado, ¿sí? Yo me acuerdo que mis padres y mis mentores siempre decían: asegúrate de analizar críticamente la información que te viene. Y yo lo podía hacer. Hoy día ya es más difícil, porque no sabes a qué le creer, ¿sí? Y ese es un punto de diferencia que muchas veces genera roces entre personas más jóvenes y personas más experimentadas, que digamos, ¿sí? La otra es, y eso es peligroso para el día de hoy, es, no es generalizado, pero sí, hay mucha información que visa a la división, ¿ok? Oh, sí. Es decir, y esta va directamente a los valores. Intenta eh, sacarle la esencia a los valores que nosotros tenemos, ¿ok? Y intenta hacer con que las relaciones que nosotros tenemos, especialmente las entre generaciones, se vuelvan transaccionales. Si a mí me trae una ventaja, bien; si no me trae una ventaja, mal. No importa si es cierto, si es errado, si es criminoso, si no es criminoso, ¿sí? Cada vez más la tendencia de esta información no se está, le está quitando valor a los valores, así de simple, ¿no? Y esa es una cosa que la tenemos que reforzar siempre. Y eso viene del hogar prácticamente. Ahora, sí, las situaciones o los síntomas que vemos, por ejemplo, se me viene otro síntoma relevante que nos duele mucho, que es la rotación, ¿no? La gente eh, hoy, no sé, y esa es una parte de la pregunta, porque no me tocó trabajar en los años que a ustedes les tocó trabajar, pero digamos que la facilidad de encontrar trabajo en una ciudad grande como Monterrey, como la Ciudad de México, hablando de este país, ¿no? Eh, Creo que es relativamente sencillo encontrar empleo. Hay mucha oferta de empleo. Quizá no de los empleos que la persona esté buscando, pero hay una buena oferta de empleo. Y eso, eh, pues, permite que haya mucha más libertad de abandonar el empleo para buscar otro. Eh, este fenómeno no será que ha sido también ah, responsabilidad o culpa, déjenme manejar esa palabra que no me gusta mucho, pero de las propias empresas que no se han sabido adaptar a los intereses de un nuevo eh, eh, grupo demográfico, o que los esquemas internos de comunicación, de motivación, de reconocimiento en las organizaciones no está siendo tan efectivo como para poder retener ese talento, y que a pesar de que haya mucha oferta afuera, eh, pues el individuo decida quedarse en la empresa porque ahí encuentra la satisfacción de sus intereses. Juan Antonio. Yo pienso, Alejandro, que sí. Eh, de de las características que hemos hablado, se tienen muchas barreras
que van generando mucha situación difícil. Hoy las empresas no buscan que el empleado tenga permanencia y el empleado no quiere tener permanencia en una empresa, ¿sí? Hoy mi percepción personal es de que las empresas entre menos se compliquen y les cueste el poder tener programas reforzados de valor humano para que el empleado quiera la permanencia en la empresa, no lo hacen. Al fin que agarro otro aquí en la esquina. Entonces, son dos situaciones muy ligadas. Que el empleado no quiere pertenecer y la empresa no busca que pertenezca el empleado. Sí, no hay una lealtad recíproca ahí. Sí. ¿Sí? Cuando yo empecé a trabajar, la compañía estaba interesada en que yo aprendiera más y rendiera más. Y en ¿Sí? desarrollarte, Alvin, en desarrollarte. El que yo me desarrollara le traía de vuelta a la compañía una mejor calidad de aporte. ¿Sí? Hoy día, demasiadas veces las organizaciones creen que ya lo tienen todo dibujado y los empleados no son más que maquinitas. Qué peligroso, ¿no? Eh, Ahorita que lo mencionas, de que cuando tú comenzaste tu carrera, la empresa se interesaba en tu desarrollo, ¿cómo se reflejaba, Alvin? O sea, tú tenías un KPI que decía qué cosas ha desarrollado Alvin, Era o más cómo se personal que, reflejaba eso. era más personal que eso, Alejandro. Es decir, yo tenía como un buddy, ¿sí? No, y no me era asignado por la compañía, es decir, simplemente era más fácil conseguir a alguien con quien interactuar y a alguien que acababa siendo tu mentor. Ok. Y yo tuve mucha suerte con eso, yo tuve muchos mentores. Yo creo que a mí me tocó vivirlo. eh, de alguna manera, siempre tenías un padrino, alguien que te estaba guiando, ¿Mm? alguien que te estaba cuidando. Digo, no se le decía padrino, ni le pagaban por eso, ni nada, ¿no? Ni hablaba ronco. Exacto. Pero, pero siempre, siempre había alguien cuidando. Sí, pero no te fue asignado por la organización. No, O sea, no, 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 no era necesariamente tu jefe, pues. no, No, no. no. Pero ahí la empatía valía mucho, Alejandro, mucho. Y era un rol que tú lo tomabas, lo valorabas y también después lo aplicabas. Qué Miren, interesante. yo estoy convencido de la no generalización que comentara Alvin ahorita. Si bien es cierto que eh, la mayoría o una gran cantidad de empresas y de personas se comportan de determinada manera, no lo podemos generalizar. Hoy por hoy, aquí donde estoy grabando, es una empresa en el que también es otro problema porque no tiene rotación, ¿sí? Que es otro tipo de problema. Ujú. Pero la gente no está esperando, está deseando trabajar aquí. Me voy a reservar el nombre, pero lo mejora todo, ¿no? Entonces, eh, no se tiene rotación, se tienen los esquemas de los que estamos diciendo, estamos hablando exactamente en el día en que estamos grabando, que se están comportando de esa manera. Y vamos a otro cliente que está aquí mismo en Jalisco y que tiene ese tipo de comportamiento. Yo creo que una de las cosas que se diferencian, si agarramos los elementos que han tocado Toño, que ha tocado Alvin, que les he comentado yo, te llevan a ver, estás haciendo una adaptación
de tus comportamientos, tanto corporativos como individuales, hacia el entorno? Si la respuesta es sí, te vas a adaptar mejor a dicho entorno, ¿sí? Y no olvidemos otra vez, por eso asentí mucho cuando lo dijo Alvin, esto es un problema de fundamentos, de fundamentales que tenemos que hacer compaginar entre todas las generaciones que nos toca convivir laboralmente en una empresa, que siempre va a ser de los cuatro tipos que dijiste, Alex. Va a haber ejecutivos de todas De todas las las edades. generaciones, Ujú. y a veces hasta nos da un poquito de extrañez encontrar gente de la última generación, ya actuando como ejecutivos, ¿no? Líder, claro. O pensamos que porque es de nuestra generación se las va a saber de todas, todas. Yo creo que no. Yo creo que hay una combinación, y cuando esa combinación la busca el conjunto humano que está interactuando, es cuando se va a dar ese positivismo en esa comunicación y va a haber objetivos comunes y compartidos. Independiente de la edad de los jugadores. Totalmente, porque incluso puedes agarrar una sola generación y vas a ver que tampoco se comunican porque no has puesto esos fundamentos importantes que hacen la convivencia humana. Manuel, ¿Sí? yo hablaba de que era fundamental en la Ujú. referencia de Alvin la actitud y la voluntad. Totalmente, Toño, totalmente. O sea, si no está eso presente de manera corporativa y o individual, Claro. no va a existir la comunicación. ¿Sí? Les ponía yo el ejemplo con mi nieta, pues, hay varias décadas de diferencia entre la edad de ella, que tiene 3, y yo que tengo como 840. Ujú. Pues para que se comuniquen esos dos individuos va a estar medio difícil si no hay un fundamento que los ligue, ¿sí? Y tú puedes verlo con baby boomers, lo puedes ver con centennials, lo puedes ver con millennials. Si nada más agarras una masa de gente en una sola generación y no hay esos puentes, esos vínculos que comentaban Juan Antonio y Alvin, no va a existir una buena comunicación. Incluso a lo mejor ni cohesión como sociedad, por pequeña o grande que sea esta. Yo, Cuando sí los hay, sí, por pequeña o grande que sea, porque esta es una empresa mediana, de mediana a grande, Ujú. la vas a encontrar y vas a ver que es aspiracional pertenecer al grupo de este tipo de compañías. Alejandro, Y antes que sigas, una sí. cosa que tú mencionaste y que Juan Antonio mencionó, que creo que vale la pena puntualizar aquí, es el tema del home office. ¿Sí? Ujú, Sí, el home office está más generalizado hoy. Cuando nosotros empezamos, Juan Antonio, como bien dijiste, si no llegabas al trabajo, te perdías un día, ¿sí? O el puesto. porque no había alternativa, Es que ¿sí? eso te Dices, iba a oye, ¿cómo mencionar. puedo participar si no estoy personalmente en el lugar? No podía participar en ese Las grupo. organizaciones están hoy día están más basadas en qué objetivos tienes que alcanzar, no cuánto Ujú. tiempo tienes que pasar En la oficina, sentado en una silla o en una oficina, a menos naturalmente que tu puesto sea que tengas que estar a pie de máquina o que tengas contacto con externos que te tienen que poder contactarte a estas horas, ¿no? claro. Bien sabes, Alejandro, cuál es mi postura frente a home office, Ujú, ¿no? Pero yo también reconozco que en el ejemplo que usaste del perrito antes, ¿sí? ujú. El jefe puede ser más flexible siempre y cuando el objetivo se esté cumpliendo, Por supuesto, ¿sí? por supuesto.
Por supuesto. Y regresamos otra vez. ¿Cuál es la esencia de la convivencia y de la comunicación entre ese grupo social del que estemos hablando? Si Déjenme un si nos comentario. referimos a los líderes a los que vamos dirigidos, es, número uno, sí es cierto, haz un censo de tu gente, de los intereses, de las cosas, porque pues tú los vas a tener que motivar, te vas a tener que comunicar con ellos. Pues yo tengo que tener un mapa para poder entender esas divergencias o no similitudes entre el grupo que yo tengo que liderar, ¿sí? Y entonces tengo que ver cómo adaptar esa comunicación y generar un deseo de formar parte de ese grupo. Sí, mira, déjeme decirles que ahorita mencionas algo muy importante. Cuando las cosas empiezan a ir bien, puede haber un poquito más libertad, ¿sí? Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, en nuestra época, cerrar filas era fácil. Hoy trata de cerrar filas y a ver qué cierras, man. Sí, sí, es un poquito una parte que también no los hemos entrenado. Una de las características generacionales, ahora sí, ha sido buscar que los descendientes de nosotros batallen menos con las cosas y puede ser que se nos pasa el torque y les hemos facilitado de más las cosas de tal manera que cuando hay una situación difícil, sea muy difícil como lo dice Juan Antonio, del cerrar filas para resolver la problemática, porque no los hemos entrenado en ese sentido, ¿sí? En general, no en lo particular. Bueno, pues habrá muchas diferencias eh, y casos específicos en los que lo podemos ver. No sé, Alvin. Sí, pero aquí nuevamente, es decir, un grupo que hace equipo, una organización que hace equipo, en estos casos puede funcionar como un ente único. Lo que Juan Antonio decía, cerrar fileras, ¿no? Hileras. Ujú. Eh, si todos vamos detrás del mismo objetivo general, es fácil. Es muy fácil que juntar y cerrar el frente, ¿no? Sí, algo que enseñamos mucho en Turning es cuando tú estableces un objetivo, no basta con que sea común, necesita un segundo ingrediente que es que sea compartido. Yes. Si los elementos del grupo no comparten ese objetivo común, como dice Juan Antonio, pues a ver qué filas alcanzas a cerrar, mi compadre, porque no van a ir, no vamos a ir quienes nos toque trabajar atrás de un objetivo, por más común que sea, si no lo estamos compartiendo, puede ser que es muy difícil que cierres una fila monolítica atrás de resolver la problemática. Ahorita me acabas de dar una pista de a qué te refieres con esos puentes que provocan esos aspectos, vamos a decirlo desde con este calificativo, positivos, de decir, oye, pues la gente aquí está contenta, es aspiracional trabajar en esta empresa y tal, que es tener un objetivo común y compartido. Ujú. Y compartido es eh, para ambos lados, ¿no? Es decir, si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos, ¿no? Y muchas veces cuando ganamos en las empresas nos ponemos un poquito egoístas y como que nada más gana la empresa, ¿no? Y a lo mejor de ahí viene también la reacción de, pues
pues no, ¿cómo que voy a cerrar filas? Pues esa bronca es de la empresa, a mí ya es sábado, ya es domingo y pues discúlpenme, pero perdónenme, yo tengo una familia, o tengo compromisos personales que atender, ¿no? Eh, entonces, cuando hay reciprocidad de la organización, pues creo yo que se puede facilitar también que cuando haya un problema, pues el equipo joven o el equipo que sea, responda de manera positiva para ello, ¿no? Pero, ¿de qué otra manera se ven esos puentes, Manuel? O sea, es un documento, es la famosa cultura organizacional, es el sistema operativo. ¿Qué son esos puentes a los que se refieren, Alvin? Alvin. Si me permites, tú Sí. acabas de aludir a un tema que es muy común en las organizaciones de hoy, que es buscar documentar y sistematizar todo. Y Sí. creo, por documentarlo, estás creando una cultura. Sí. La cultura se crea por el comportamiento, ¿ok? Un comportamiento que se puede esperar. Eso es lo que crea la cultura. Es Bueno o correcto. malo o lo que fuere, ¿ok? Es decir, por ejemplo, lo que muchas veces tú decías, Juan Antonio, nunca es suficiente. Eso no está documentado en ningún lado. Nadie escribió un libro sobre eso, se lo entregó a tu gente. Pero ellos sabían que tú podían esperar eso de ti, ¿sí o no? Siempre, siempre. Esa es la cultura. La cultura se crea, la cultura no se documenta. Yo demasiadas veces participé de organizaciones que tenían programas grandes de diversidad e inclusión, Ujú. ¿no? Y mandaban a la gente a los cursos de diversidad e inclusión. Y la cultura no era una cultura de diversidad e inclusión. De hecho, era al revés, Sí. ¿sí? Eh, Mira, Espérame, una de las cosas, para mí, Alejandro, un puente trascendental es, por ejemplo, métodos y procedimientos. correcto, mira, en Turning sostenemos que la cultura está en función de los sistemas y un sistema nada más documentado, pues no me va a dar nada. Ahí en, en, Un en, en- sistema en un que esté librero o en un drive, ahí va a estar bien padre, ¿no? Pero si no se pone en no, y práctica. puedes llenar discos duros y dropos y no sé qué tantas cosas ahora que puedes La llenar nube, de la nube, en la nube, puedes llenar la nube y puedes nublar y hacer todo un huracán y no va a ser suficiente porque no lo están llevando a cabo nadie. Por eso, si, Pero si tu jefe, un, si tu jefe no adhiere a estos procesos o procedimientos, ¿no? ¿Por qué no claro, te vas a adherir claro. tú? No hay una cultura. No hay cultura porque no hay un sistema que esté repitiéndose una Pero y otra vez. un comportamiento que sea acorde a lo que se dicta. En este momento estamos dictando aquí un curso de TPM y fue uno de los puntos que se trató con el equipo porque una cosa es el comportamiento o el objetivo común y compartido, pero sí, o el sistema, pero si no hay una consecuencia, entonces no va a haber la disciplina para repetir el comportamiento. ¿A qué me refiero? En consecuencias. Cuando hablamos la palabra consecuencia como que suena negativo, como que tiene que haber una mala una consecuencia. palmada, No, hay ¿no? consecuencias muy buenas, ¿sí? Hay consecuencias de reconocimiento, hay consecuencias de compensación, hay consecuencias de crecimiento, etcétera. También hay consecuencias negativas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como en toda sociedad, si hay algo o alguien que no está yendo en ese objetivo común y compartido
con comportamientos, con valores puestos en práctica de manera eh, estandarizada y no hay consecuencias, se va a diluir cualquier cultura que quieras, ¿sí? Y una misma persona puede comportarse de una manera en un escenario, en un entorno, lo cambias de entorno en 10 segundos y puede cambiar su comportamiento, ¿sí? Puede cambiar su comportamiento. Entonces, si en la comunicación intergeneracional nosotros no entendemos el entorno y nos ponemos a trabajar para esa convivencia y esos puentes de cómo puedo tener un objetivo común y compartido, cómo los sistemas son incluyentes, me escuchan, me atienden, no siempre me van a hacer caso. Eso es algo que está muy bien plasmado en estos equipos. No siempre me van a hacer caso, pero me van a escuchar y me van a decir el por qué no en un momento dado de una participación mía. Entonces son esos puentes, esos hilos conductores que conectan independientemente de edades, incluso, ¿por qué no?, hasta de religiones, para poder tener una interacción productiva y sana hacia un objetivo común y compartido. No, y con lo que mencionan, la verdad es que, pues ahora sí que aplica no para que diferentes generaciones se comuniquen, ¿no? Como lo decías en algún momento, incluso a la misma generación, si no tienen claros los puentes, si la cultura no se practica, como dice Alvin, si no hay reciprocidad, en el trato, como también lo mencionaba por acá Juan Antonio, pues aunque sean de los mismos, baby boomers, ¿no? No va a jalar, ¿no? No va a jalar. Y se nos, híjole, como lo decíamos cuando estábamos planeando los temas, este va a estar bueno porque no vamos a lograr terminar en un capítulo, se nos está terminando el tiempo, pero me llama entonces la atención que si no es un tema eh, de la generación per se, sino un tema de que también en las organizaciones no hemos colocado esos puentes de los que hemos hablado. Antes sí existían esos puentes, o era algo similar, nada más que no existía tanta libertad como hoy de poder levantar la mano, de poder reaccionar, y más bien pues tenía que obedecer. Si me decían por aquí, pues por aquí, ¿va? Si no, la consecuencia podía ser más grande, ¿no? Mi manera de ver las cosas es que hoy por hoy, y ya lo dijeron tanto Juan Antonio como Alvin, hoy por hoy el número de distractores para poder concentrar a mi gente en esos puentes se multiplicó de manera exponencial. Ya, Y sí. entonces tengo mucho ruido Mm. en lo que estoy recibiendo de toda la sociedad para poder liderar a mi grupo y poderlo concentrar en un objetivo común y compartido. Esa es la gran dificultad hoy por hoy, según tu servidor. ¿Sí? No sé si coincidamos todos. Y no, coincidimos completamente. Es decir, hay un término hoy que está muy de moda y se llama disonancia cognitiva. Claro, ¿Sí? claro. Si tus ojos ven algo que es diferente de lo que estás escuchando, ¿ok? Eso es disonancia cognitiva. Claro. ¿Ok? Entonces, si hay un match entre lo que se te enseña y lo que tú ves pasar, estás en el mejor de los sistemas. Y eso es lo que tienes que buscar. Yo Y creo, yo creo, lo decían muy característico hace algunos años, y se ha de acordar el ingeniero Juan Antonio Andrade, que decían, me cuadra pero no me checa, o me checa pero no me cuadra. Y entonces dices, ay, a ver,
A ver, explícame eso porque ya hay disonancia cognitiva. Ahora ya tiene un nombre bien hecho y no Sí, es nomás una sofisticado. expresión por ahí, ¿verdad? Mira, al comentario, Alejandro, yo le pondría un calificativo mucho más fácil de sentir y de entender. Hoy es muy difícil en creer. En nuestra época era más fácil creer. ¿Por qué? Porque no había tanto ruido y situaciones externas que te hacen difícil el creer. Hoy dices quién tiene la razón, quién dice la verdad. En nuestra Tienes, época era más fácil identificar quién decía la verdad y quién tenía razón. tienes ¿Verdad? un montón de fuentes de información tan con un libertinaje de opinión que en lugar de coincidir, eh, confunden a las personas. Es, oye, quiero una opinión médica, te metes a las redes sociales y tienes casi una opinión médica de cada médico, Claro. ¿sí? Qué es saludable, qué no es saludable, qué es esto, qué es lo otro. Y entonces, yo le atribuyo mucho a esos distractores, ¿sí? Antes, en nuestra época, pues yo creo que los dos distractores que tenías era o la radio o la tele, ¿sí? Y la Periódico. tele estaba, pues, sumamente compacta y hasta había un elemento restrictivo de lo que se podía ver en la televisión. Ahorita, díganme el número de fuentes de información que llegan, aunque no los pidas, ¿sí? Ahorita hablas de algo y en tu celular te van a llegar 17 ofrecimientos de cosas de lo que acabas de hablar, ¿sí? Estamos a eso de transformar la cuenta de 2 más 2 en una encuesta de opinión. Sí, 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 claro, sí, sí, claro. Pues sí. señores, yo creo que la gran conclusión es muy positiva de, oigan, las diferentes generaciones sí se pueden comunicar, sí pueden trabajar, sí son, se pueden formar incluso equipos todavía mucho más exitosos que si los homogéneas de una sola generación, porque pues puedes tener la diversidad de puntos de vista, la diversidad de experiencias que te ayudan a resolverlo de una manera más efectiva. Y sin lugar a dudas, los líderes, las empresas, tenemos una responsabilidad, un rol muy importante en crear estos puentes de los que hemos estado hablando, ponerlos en práctica, como dice Alvin, porque no es, a ver, ponlos bonitos, ponlos en un documento, y si los quieres documentar, hoy hay herramientas que le dices a la inteligencia artificial, hazme este documento y te lo va a hacer. Pero si no lo pones en práctica, si no hay congruencia cognitiva entre lo que les escribes y les exiges a tu equipo con lo que tú haces y con lo que la empresa exige, pues va a haber esa posible disonancia cognitiva que nos decía Alvin, que va a provocar incredulidad, que va a provocar probablemente algo de apatía y decir, esto suena hueco, si ellos son así, pues yo también, mañana si consigo una mejor oferta o igual a la que estoy, me voy a ir, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, Alvin, Juan Antonio, Manuel, este capítulo, muy bueno. Yo creo que este, por ahí tendremos que ir preparando una continuidad porque hay más cosas todavía en el tintero que me gustaría más adelante preguntarles. Mil gracias a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos el día de hoy. No te pierdas el próximo capítulo la próxima semana. Cómo enfrentar un nuevo mundo. Cuídate mucho, nos vemos. Gracias. Gracias.